Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros. Contáctanos y solicítalo totalmente gratis. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras aquí en Tiempo de Paz. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Alabadle, fiel Salvador compasivo, canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludadle, ángeles santos en gloria, tributad el nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Hola. Para llegar a un nivel de madurez, para llegar a un nivel de frutos, como esta espiga que representa la madurez de una planta, es necesario vivir ciertas etapas. La semilla, para llegar a este nivel, ha pasado por diferentes etapas. Ha nacido, ha brotado, ha crecido, ha superado la lluvia, ha superado el sol, ha madurado, ha llegado a cierta estatura, y esto representa madurez, preparación para el fruto. Hoy día quiero invitarte a que juntos estudiemos un aspecto importante del proceso de transformación en la planta, pero también en la vida espiritual. Te invito a orar antes de abrir la palabra de Dios. Querido Dios y Padre bueno, invocamos tu dirección y tu presencia al abrir tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu, Señor, siga iluminando nuestra mente y nuestro corazón para que nos ayudes a crecer y nos permita, Señor, desarrollar todo lo que tú has puesto en nuestras vidas de manera que podamos producir frutos para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hemos visto varios aspectos importantes en el proceso de crecimiento en la vida espiritual. Hemos conversado y hemos profundizado en la importancia de la primera etapa. Quisiera enfocarme contigo en este estudio a repasar un poco aquellos principios que tienen que ver con la segunda etapa, en el proceso de crecimiento, ese proceso donde la persona crece y que para mí es un proceso de transformación constante. Cuando nosotros vamos a la Biblia y descubrimos allí en la palabra de Dios, descubrimos un movimiento extraordinario.
voy a pedirte que abras conmigo tu Biblia en el libro de Marcos, una vez más, que es el texto que estamos estudiando. Y vamos a descubrir algo allí maravilloso, que no lo dice el texto, pero que está de alguna manera establecido en la enseñanza de Jesús. Marcos capítulo 4, vamos a volver a leer de nuevo una vez más como lo estamos haciendo en todos los capítulos. Decía así Jesús: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Si tú puedes observar, ya mencionamos esto en los capítulos anteriores, lo que observamos aquí es un movimiento constante, un movimiento hacia la transformación. La semilla deja de ser semilla y se convierte en algún momento en una pequeña hierba que con el tiempo se va convirtiendo en una planta más débil, y así sucesivamente va sucediendo un proceso. A esto le llamamos un proceso de transformación, un proceso de transformación constante. Si quisiéramos definir en qué consiste el proceso de discipulado, si quisiéramos describir en qué consiste un proceso de crecimiento cristiano, si quisiéramos describir en qué consiste un proceso de madurez espiritual, tendríamos que decir es un proceso de transformación constante. Quizás en tu mente tienes la experiencia de personas que te han transmitido un testimonio negativo, que alguna vez aceptaron a Dios, ingresaron al reino de Dios, pero el resto de sus vidas no fue consecuente con esta decisión y se produjo un chasco. Esto sucede porque no hay crecimiento, porque no hay desarrollo, porque no hay transformación. Es muy fácil nacer de nuevo en el reino de Dios, pero el desafío más grande es mantenerse, porque para mantenerse en el reino de Dios tiene que existir necesariamente transformación. Hemos visto en los capítulos anteriores que el proceso de transformación pasa por diferentes etapas. La primera de ellas, cuando tú cambias tu manera de ver las cosas, ese cambio de pensamientos, ese cambio de ideas, eso implica transformación. Antes de que tu vida sea transformada, tus hábitos sean transformados y cambiados, tiene que cambiar tu manera de ver las cosas, porque lo que está aquí determina lo que tú haces. Nuestros paradigmas le dan orden a nuestras conductas, al por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, cuando Jesús habla de este proceso de semilla, dice, antes que la semilla llegue a un proceso de madurez, antes que la semilla llegue a la espiga, es necesario que exista un proceso de transformación natural. Y de ese proceso de transformación quisiera hablarte. Yo quiero que tú repases estas 3 etapas que he conversado contigo. La semilla, después que es sembrada, nace o brota, crece y se reproduce. En la vida espiritual, en el reino de Dios, estas etapas tienen que estar presentes, nacer y crecer. Hicimos énfasis mucho en los capítulos anteriores acerca del crecimiento, pero voy a profundizar un poco más al respecto. No hay crecimiento si no hay transformación. No hay crecimiento si no hay transformación. Escucha esto. Los animales van en un proceso de crecimiento y transformación. Los seres humanos también vamos en un proceso de crecimiento y transformación. Las plantas crecen y se transforman. En la vida cristiana también sucede lo mismo. Tiene que haber transformación en nuestra manera de pensar. En todo lo que somos y hacemos debe haber necesariamente transformación. Hay una cita de una autora cristiana, Ellen White, dice aquí en una de sus citas favoritas y hermosas, dice, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Fantástico. La vida del creyente, del cristiano, no es una modificación o mejora de la antigua vida, sino una transformación de la naturaleza. Y cuando encontramos o nos imaginamos ese concepto de transformación, la mejor expresión, la mejor palabra para esto es la metamorfosis. La metamorfosis es esa obra, esa etapa de cambios que se va generando y que nosotros observamos en la figura de la mariposa.
esta mariposa que pasa por diferentes etapas, de larva, gusano, y va generando ese cambio de una forma tan extraña, tan horrenda, y se convierte luego en algo maravilloso, en algo hermoso, a la vista, en algo llamativo, como es la mariposa, con sus diseños de colores, con sus movimientos extraordinarios. Pero antes pasó por este proceso. Ahora, si alguien intentara ayudar a salir a la crisálida y rompiera ese proceso, esa bolsa donde está, para ayudarle a hacer más fácil el camino, entonces nunca llegaría a ser mariposa, porque es necesario que en esta etapa se produzca este esfuerzo, se produzca voy a decirlo así, supere sus fuerzas necesarias al superar esta etapa para llegar a ser lo que es una hermosa mariposa. Te preguntas, ¿qué significado tienen las dificultades y los problemas en nuestro crecimiento espiritual? ¿Qué significado tienen las luchas en nuestra vida espiritual? ¿Qué significado tienen las dificultades en el crecimiento espiritual? Tienen mucho. La Biblia menciona las crisis y los problemas como oportunidad de crecimiento, como el elemento fundamental para lograr un proceso de desarrollo. Pedro, del cual hablamos en algunos capítulos atrás, él dice que necesitamos ver las tribulaciones, los problemas con gozo, porque las tribulaciones te permiten a ti un proceso de madurez, de aprendizaje, de paciencia. Y dice que a través de las crisis nuestro carácter es transformado. Lo mismo lo dice Santiago, el hermano de Jesús. Lo mismo lo dice Pablo, que atravesaron dificultades. Pablo, por su parte, dice que nos vamos desgastando por la parte externa, pero el hombre interior se va renovando de día en día. Y por lo tanto nos recomienda que nos enfoquemos no en las cosas que se ven, porque lo que se ve es temporal, sino que nos enfoquemos en lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno, en lo espiritual. Ahora, a veces necesitamos, en medio de la crisis, de los problemas, una manera diferente, como hemos dicho más de una vez, de ver e interpretar las cosas. Acompáñenme a leer un texto maravilloso que está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice así Pablo en uno de esos textos maravillosos. Acompáñame. 2 Corintios 3, 18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Somos transformados. Me gusta esa expresión. ¿Cómo somos transformados? Dice Pablo. En la medida que nosotros contemplamos la gloria de Dios, somos transformados. La pregunta es aquí, que voy a hacerte aquí, es la siguiente. ¿Cómo puedo contemplar a Dios en medio del dolor? ¿Cómo puedo contemplar a Dios en medio de la crisis? ¿Cómo puedo contemplar a Dios en medio de mi soledad, en medio de mi angustia, en medio de mi depresión, en medio de mis problemas, en medio del dolor y las heridas de mi corazón cuando me han traicionado? ¿Cómo puedo yo contemplar a Dios? Esta experiencia la vivió David cuando estaba allí huyendo de Saúl en el desierto. Tú recuerdas, David estaba en el desierto huyendo injustamente, huyendo porque Saúl lo perseguía injustamente. Pero ahí en el desierto, David tuvo un encuentro maravilloso con Dios. No tenía roca, no tenía piedras, no tenía dónde esconderse. Y en medio de su fragilidad, de sus temores, de sus miedos, David hace una oración y pregunta: ¿alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde viene mi socorro? Y entonces él, al mirar hacia el cielo, ve la inmensidad del cielo azul, ve las nubes. No tenía más que la tierra y el cielo, el desierto y el cielo. Y en medio de ese desierto allí, David reconoce que por encima de las nubes, el creador de los cielos es Dios. Y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y comienza a través de ese pensamiento a resaltar cómo ese Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, está allí dispuesto para intervenir, para apoyar. Y David descubre una nueva visión del carácter de Dios. Esta es una de las grandes lecciones que nos regalan las crisis, que nos regalan los problemas, que nos regalan las dificultades. Porque a través de los problemas nosotros nos paramos, reflexionamos, pensamos, y cuando comenzamos a buscar a Dios, vemos a Dios de una manera diferente.
en medio de la crisis, en medio del problema, podemos ver a Dios con su mano poderosa, con su cuidado, con su misericordia. Un Dios interesado en convertir nuestras tragedias, nuestros problemas en nuestras oportunidades. Un Dios que convirtió su cruz en nuestra victoria. Un Dios que convirtió la muerte en nuestra vida. Un Dios maravilloso que se identifica con el sufrimiento humano, que se identifica con la soledad humana. Un Dios que aprovecha los errores de nuestras vidas o de que otras personas tuvieron sobre nosotros para completar su propósito en nosotros. Es probable que te encuentres en este momento atravesando situaciones difíciles e inentendibles. ¿Cómo puedes convertir eso en una experiencia de crecimiento para tu vida? Necesitas ver las cosas de manera diferente y necesitas entrar en un proceso de transformación. Necesitas conocer a Dios, necesitas encontrarte con Dios, contemplar a Dios, y en la medida que contemples a Dios tendrás una nueva visión para ver las cosas de manera diferente, y aquello donde aparentemente hubo error y equivocaciones, Dios la aprovechará para cumplir sus sueños y sus propósitos en tu vida. Por eso Pablo dice que nosotros nos vamos transformando en la medida que vamos contemplando a Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Ahora, queridos, ¿por qué necesitamos ese proceso de transformación? ¿Por qué necesitamos mudar? Por una razón sencilla. Acompáñame allí en la palabra de Dios en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo nos habla de cuál es tu condición y mi condición. ¿Cuál es tu condición o tu naturaleza? Pablo dice que nosotros vivimos bajo la naturaleza de nuestra propia carne. Y cuando menciona la carne, menciona frutos. Dice que los frutos de la carne, o las obras, perdón, de la carne, son manifiestas. Adulterio, fornicación. Estoy leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 19. Estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y entonces dice, os advierto, como ya os dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si tú observas, esto representa la naturaleza. Esto es lo que tu naturaleza, mi naturaleza en la vida pasada produce. Esto es lo único que podemos producir nosotros. Ahora, si somos llamados a producir frutos en nuestra vida, necesitamos mudar de esa naturaleza carnal a una naturaleza espiritual. Y eso es transformación, y eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Y allí Pablo dice que todas esas obras que vienen con nosotros deben ser transformadas, deben ser cambiadas. Acompáñame. Mira lo que dice Pablo al respecto. El mismo capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra estas cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero el versículo 24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego ratifica, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Me llama la atención, amigo y amiga, que Pablo menciona a estos atributos como frutos del Espíritu Santo. Pablo mudó su experiencia, su naturaleza mudó de todas esas obras carnales, de todas esas obras propias, su naturaleza enferma y pecaminosa. Él logró mudar su naturaleza a una naturaleza espiritual y comenzó a producir frutos porque llegó a un nivel de madurez espiritual. Ahora, amigo mío, amiga que estás acompañándome en este lugar, ¿sabes? Cuando yo voy a la Biblia descubro que hay un listado extraordinario de mandatos, de orientaciones de la Biblia para mi crecimiento, para mi transformación. Aquel pequeño cuesco o aquella semilla que fue sembrada, ya no hay vestigio alguno de esa semilla seca y dura, porque ahora de eso hay una planta hermosa, hay una planta verde, hay una planta en maduración, están apareciendo las primeras espigas. Hay
expectativa de que habrá frutos. Porque creció, porque maduró, porque pasó por un proceso de transformación, porque la lluvia nunca la apagó, porque los fuertes vientos no destruyeron la planta, porque creció y ahora se está preparando para dar frutos. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Estás produciendo fruto en tu vida? ¿Qué tipo de obras hay en tu naturaleza? ¿Estás bajo la influencia de tu naturaleza carnal o bajo la influencia del Espíritu Santo? Si anhelas producir los frutos del Espíritu Santo en tu vida, yo te invito que cierres tus ojos y me acompañes para que juntos hagamos esta oración a Dios. Querido Padre y buen Dios, es probable que hasta aquí alguno de mis amigos o amigas que me acompañan allí del otro lado de la pantalla, en algún lugar del Chile o del mundo, sientan en su corazón la necesidad, Señor, de mudar, de ser transformados. Y en este momento están atravesando un momento difícil de sus vidas. Abre sus ojos, dale una manera diferente de ver las cosas. Permítele, Señor, que puedan enamorarse de ti y de tu palabra. Y en la medida que te contemplan a ti, Señor, comenzar este proceso de transformación en sus vidas, de tal manera que puedan producir frutos para honrar y glorificar tu nombre. Gracias te damos por escucharnos y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A mí me amó Jesús por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús antes que hubiera estrellas y antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar, por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad. A mí me amó Jesús. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad. A mí me amó Jesús. Hola nuevamente. Esperamos que el tema de hoy te haya reconfortado y que tu vida esté mucho más cerca del Señor Jesús. Te invito a continuar conociendo el plan de Dios para tu vida, comunicándote con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org para solicitar gratis el curso Enseñanzas de Jesús. En él encontrarás los preceptos divinos y el poder transformador para ser un discípulo de Jesús. Así, seguiremos esparciendo el Evangelio para acelerar la segunda venida de Cristo. Pide tu curso y continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.